El siguiente episodio, Entre Sueños y Caos, contiene testimonios reales sobre experiencias migratorias hacia Estados Unidos. Este contenido es únicamente con fines informativos y documentales. No promovemos, incitamos ni alentamos la migración ilegal bajo ninguna circunstancia. Nuestra intención es crear conciencia sobre los riesgos, peligros y realidades que enfrentan las personas en estas travesías. Las opiniones expresadas por los entrevistados son propias y no necesariamente reflejan la postura del equipo del podcast. Recomendamos siempre buscar alternativas legales y seguras para cualquier proceso migratorio. ¿Te has preguntado cómo funcionan los albergues y las ayudas sociales para los inmigrantes? Y a lo mejor para las personas en general. Ahora tengo la oportunidad de tener como invitada a una persona que se especializa en este tema. Soy Enrique Mendoza y esto es Entre Sueños y Caos, un espacio donde exploramos las historias detrás de los sueños y los desafíos que enfrentamos en medio del caos. Karen, bienvenida a este espacio. Gracias por tomar el tiempo y venir a este lugar y a esta ciudad. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Estoy bien. Charleston me ha recibido muy bien. Gracias por tenerme en el programa. Excelente. ¿Te gusta la ciudad de Charleston? Un poquito diferente a Boston, ¿verdad? Sí, muy diferente. Me encanta el clima. Es muy agradable. Sin embargo, allá en Boston todavía está frío y estamos en primavera, supuestamente. Claro. Sí, excelente. ¿Nos puedes explicar a qué te dedicas actualmente? Sí, yo soy un associate director en un albergue de familias en Boston. Ayudo y trabajo mucho con un equipo de administradores de caso o case managers, se les puede decir, que ayudan a las familias a buscar hogar permanente, a buscar diferentes recursos y ayudar cuando hay crisis. Okay. Eso es como decir, tú tienes el puesto como la directora de esta organización. Esta organización no es privada, sino que es del Estado, ¿verdad? Es una organización privada, pero trabaja conjunto con el Estado. Hay contratos que el Estado da y ellos dan el presupuesto para mantener estos programas, pero en sí la compañía o la agencia es privada. Es privada. Eso significa que no hay una sola organización dedicada a estos albergues o estas ayudas sociales, por ejemplo, en tu ciudad, ¿verdad? No, es un programa del Estado, una división del Estado, y el Estado contrata diferentes compañías o agencias privadas para administrar los casos, pero al final todo el presupuesto, el dinero, todo hay que comunicárselo al Estado y viceversa. El Estado trabaja con las diferentes agencias. Oh, excelente, interesante. Tu cargo y la posición quiere decir que pues tienes mucha responsabilidad y compromiso para la sociedad en tu ciudad, ¿verdad? Sí, mucho la verdad, porque cualquier crisis o cualquier emergencia que pasa, yo soy la responsable de ese equipo específicamente y de reportárselo al Estado lo más pronto posible para que ellos sepan qué está pasando en esos albergues, por el motivo de que hay mucho media que está queriendo saber qué está pasando, cómo viven las familias, si están siendo tratados bien. Entonces hay mucho enfoque de la prensa para saber cómo funciona un albergue y por esa razón, si hay una crisis, hay que reportarla inmediatamente. Claro, y estoy muy emocionado el grabar este episodio contigo porque creo que actualmente en Estados Unidos se está viviendo una crisis de, por ejemplo, vamos a hablar de que muchos inmigrantes están viniendo como refugiados, ¿verdad? Aquí Exacto. a Estados Unidos y muchos se están yendo para la ciudad de Boston. Entonces, supongo que actualmente tienes mucho trabajo. Sí, la verdad, en estos últimos 2, 3 años el trabajo se ha triplicado. Cuando yo comencé a trabajar en esta agencia, el número de clientes era más o menos de 100 clientes o 100 familias, que se le puede decir. Y ese número creció a más de 400 familias en menos de un año y medio.
Entonces tuvimos que trabajar en un tiempo crunch para poder ayudar a todas estas familias y hacerlo de una forma digna, de una forma que ellos estuvieran lo más cómodos posibles aquí. Pero en realidad fue por mucho inmigrante que llegó buscando refugio. ¿Cree que hay más personas inmigrantes del extranjero o porque también ayudan a personas locales, ¿verdad? Exacto. Residentes o ciudadanos americanos acá, ¿verdad? Sí. ¿Hay más personas inmigrantes o hay más residentes en ese albergue? Actualmente hay más inmigrantes. Claro. La mayoría son de los países de Haití y Venezuela. Claro, hay más países como República Dominicana, hondureños, El Salvador, pero por la mayoría trabajamos con haitianos y con venezolanos. Venezolana, al menos actualmente. Es por tu estudio que tú estás ahí, si no me equivoco, y también por el cargo que tienes, que es bien importante. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a estudiar eso? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre tu historia? ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Un poco tu historia, como un resumen, ¿no? De cómo llegaste o cómo estudiaste. Supongo que has tenido también adversidades, retos, y has encontrado mucho caos el hecho de estudiar acá en Estados Unidos. Cuéntanos un poco. Sí, claro. Yo soy una inmigrante que llegó aquí a Estados Unidos a los 3 años. Llegué a Boston, Massachusetts, y llegué porque mis papás se vinieron y ellos me trajeron. A la edad de 5 años nos mudamos para Norte Carolina, Charlotte, y allí yo estuve hasta los 12, 13 años. En todo ese transcurso hubo un programa que ayudó a los salvadoreños a recibir una ayuda temporal, que se le puede decir el TPS, o Temporary Protected Status. Entonces yo desde temprana edad tengo esa ayuda y estoy bajo ese sistema en inmigración. Que eso la verdad me abrió muchas oportunidades para seguir estudiando aquí en Estados Unidos. A la edad de 12, 13 años que regresé a Boston, yo comencé a ver qué podía estudiar, porque el estatus inmigratorio que tengo en realidad es más que todo para trabajar, pero para la ¿Tiene área... limitaciones? Sí, tiene limitaciones en la área de estudio. No nos dan ayuda como préstamos estatales o federales para estudiar. Entonces, para estudiar una carrera uno tiene que tener un préstamo privado y los intereses son muy altos. Quiero hacer énfasis en esa parte porque creo que muchas personas que probablemente estén viendo este video no están muy familiarizados cómo es el estudio, los superiores acá en la universidad, ¿no? Como en otros países, por ejemplo en el nuestro, que la educación puede ser gratuita, ¿no? Hay universidades públicas y hay universidades privadas, pero acá la mayoría de estudiantes optan por un crédito porque el estudio es súper caro. Entonces, eso es para las personas residentes o ciudadanas, pero en este caso tú mencionas, ¿no? Con el programa TPS, pues tiene muchas limitaciones y una de esas es la parte financiera para estudiar una carrera. Sí, exacto. En realidad es no imposible, pero es muy difícil. Tiene uno que tener un apoyo de los familiares muy fuerte para poder seguir porque el estudio. Porque acá es súper caro el estudio. Sí, exacto. Entonces, en el transcurso de high school que yo estuve, yo pensaba ir a una escuela comunitaria porque el costo era bajo y era algo que mis papás podían pagar en ese entonces. Pero conocí una maestra que me introdució a una universidad de jesuitas, una universidad católica que ayuda mucho a la comunidad. Y ellos tenían un programa de clases de noche o evening classes que se le dicen, y que uno se puede graduar con el título de su universidad, con la misma, que tenga como el mismo peso. El mismo valor académico. Exacto. Gracias a Dios, esa universidad es muy reconocida en Boston, se llama Boston College, y ellos me dieron becas para yo poder estudiar.
y una parte sí la pagaron mis papás, pero fue bajo costo. Yo pude estudiar 4 años a sacar un bachelor's en psicología. Psicología. Sí. Ok, hay muchas limitaciones, pero, por ejemplo, una persona inmigrante que viene y no tiene un estatus migratorio en este país, ¿puede estudiar en la universidad o...? Podría, pero el costo sería aún más alto que por lo menos mi caso, porque yo todavía caigo en la categoría que yo vivo en Estados Unidos porque tengo un estatus inmigratorio. Alguien que no tiene un estatus inmigratorio cae como que si viene del extranjero, entonces la cuota de pagar de universidad se duplica casi siempre. Wow, eso no lo sabía. Uh-huh. Es bien difícil que puedan Exacto. estudiar. Y aparte de ejercer esa profesión que han sacado, porque tienen que estudiar o sacar una licencia para ejercer su profesión, ¿no? Es bien complicado. Cuéntame, ¿cuándo fue que nació esa pasión, ese amor por la ayuda a las personas? Porque tu trabajo es básicamente esa, la ayuda a las personas necesitadas que vienen por muchos problemas, que ya vamos a entrar a tus experiencias, las historias que has vivido. Pues en realidad yo desde pequeña me ha encantado ayudar mucho a la gente. Siempre ha sido parte de mi personalidad ayudar en lo que yo puedo y asegurarme que las personas alrededor mío estén bien, se sientan seguras. Yo desde pequeña yo quería estudiar algo en la rama de médico. Okay. Yo quería ser una cirujana de niños prematuros que se llama neonatology, se llama específicamente esa rama. Okay. Me encantan los niños, entonces por eso me quería ir como por esa rama. Okay. Pero por el estatus inmigratorio no se pudo. Era una carrera muy costosa, muy larga, que en realidad mis papás no me podían dar en ese momento. Después traté de irme por la ruta de enfermería, estudiar enfermería en esa misma rama de neonatology. Súper cara. Sí. Incluso la enfermería es súper caro acá, pero carísimo. Exacto, sí. Y no se me dieron las posibilidades. Entonces, lo que había en esa universidad que le pegaba más a la rama médica era psicología. Y no era mi plan quedarme allí. Mi plan era en un futuro seguir y sacar la enfermería o cualquier otra profesión, pero en la rama médica. Y comencé a trabajar en esta agencia que el último año de universidad yo estaba buscando horas comunitarias para poder graduarme y allí una amiga estaba haciendo horas comunitarias de tutoring. Estaba ayudando a los niños a hacer sus tareas o cualquier necesidad que los niños tenían. Entonces yo comencé como por ese lado para trabajar con niños, ayudarles en sus tareas después de clase. Estos niños, la mayoría, eran parte del refugio. Oh. Es un programa que la agencia ofrece para las familias. Y en eso se dieron cuenta que yo podía hablar inglés y español y me preguntaron que si yo podía ayudar a ser intérprete en las diferentes sesiones que se tienen con las familias. Yo fui, hice mi trabajo, me encantó. Me dijeron que yo podía aplicar allí al salir de la universidad y así fue. A los 6 meses de yo salir de la universidad, yo apliqué y me dieron el trabajo. Oh, excelente. Y ahí nació más el amor por ayudar a las personas. Sí, exacto. Allí fue que yo descubrí la verdad, yo ni sabía que era un albergue o que era que familias perdieran su hogar. Yo no sabía dónde iban, no sabía nada de esa rama y allí fue que yo aprendí mucho y tuve muchos compañeros de trabajo que me ayudaron y ellos me formaron mucho de ahora quién soy. Yo estudié, sí me ayuda mucho a entender cómo una persona puede actuar cuando está bajo mucho estrés o cuando está pasando traumas, como es quedarse sin hogar, tener bebés y no tener dónde ir. Ese es un trauma muy grande para la persona adulta y también para el niño. Oh, ahí entras tú
y tú le puedes conseguir esta ayuda a las personas, ya sea Exacto. refiriéndola para un psicólogo, un psiquiatra o para una organización que donde estás tú trabajando, de hecho, ¿no? Para estas ayudas. Sí, sí. Y aparte de eso, también se les puede conseguir una vivienda permanente, ya sea que ellos paguen la renta completa o que el Estado pague una porción de su renta por cierto tiempo. Ok, bueno, ya llegamos a esta parte de tu trabajo. ¿Por qué no nos describes un poquito específico Sí. la parte de tu trabajo? Ya mencionaste de que tú les ayudas a conseguir viviendas. ¿Qué otras cosas más hacen en la organización donde estás trabajando actualmente? Sí, actualmente yo estoy trabajando con mucho inmigrante. Me imagino que la gente ha escuchado en las noticias que han inmigrado muchos venezolanos, haitianos, que por la situación en su país aquí les están dando refugio. Entonces, ellos pueden calificar para una vivienda o un albergue del Estado. Quiero hacer un paréntesis porque hay una diferencia muy grande entre ayuda estatal y ayuda federal. Ok. Sí, son diferentes ramas. La ayuda estatal no discrimina a nadie por su estatus legal. Entonces, como los albergues son fundados o contratados por el Estado, no importa si tienen estatus legal o no. Sin embargo, ayuda federal sí tiene que ver. Ayuda federal solo ayuda a los ciudadanos y a los residentes. No ayuda a nadie que tenga TPS o a DACA o a alguien que no tiene estatus. Ok, y son otros tipos de organizaciones. ¿Y igual podrían ser públicas o privadas de estatales? Perdón, de federales. Lo federal más que todo se echa de ver en las viviendas, por lo menos la famosa sección 8 o the projects que se le dicen, la mayoría son fundados con dinero que viene del gobierno federal. Hay programas o hay diferentes vouchers que se le dicen de residencia que está fundado con dinero estatal. Y allí en eso embarca que pueden aplicar cualquier persona. En lo federal solo se puede aplicar los ciudadanos y los residentes. Okay. Al final del día, la diferencia es de dónde viene el dinero. Si el dinero viene del Estado o el dinero viene del gobierno federal. Excelente. Ahora bien, yo soy una persona, por ejemplo, inmigrante. Uh-huh. ¿Cómo es que ustedes hacen conexión con estas personas para ayudarles? Sí. Por lo menos en Boston, Massachusetts, que es la área mía, hay diferentes oficinas de DTA, que DTA ayuda a dar estampillas de comida, ayuda a dar dinero cash, ayuda a conseguir daycare para niños o transporte. Y esta agencia también es rama del Estado, está fundada por el Estado. En esa agencia hay gente que se les llama homeless coordinators, que son coordinadores del Estado. Entonces ellos hacen como una entrevista a una persona que llega y dice, mira, yo por A o B motivo me quedé sin hogar, tengo 2 niños, no tengo dónde dormir esta noche. Esta persona le hace la entrevista para ver si sí cualifica para estar en un albergue y ya la ponen en una lista de espera. Esa lista de espera tenemos acceso a todas las organizaciones que trabajamos con el Estado que provee el albergue. Cuando hay un spa abierto, cuando hay un apartamento abierto o un cuarto de hotel abierto, el Estado es notificado y ya la familia va a ser referida a nuestra organización. Okay, ahí entran ustedes y seleccionan a estas personas, le dan la ayuda que ellos necesitan. Sí, se hace una entrevista para saber el historial de vivienda, el historial criminal, el historial de qué ayudas ellos están recibiendo, el historial inmigratorio para saber si ellos necesitan ayuda en esa área
y también un historial médico. Y en ese médico entra si tienen ellos algún diagnóstico de alguna enfermedad física o mental o de cualquier otro tipo, y ya uno les ayuda y los puede referir a diferentes agencias que especializan en esa necesidad que ellos tienen. Oh, excelente. O sea que cuando ustedes ayudan a las personas, no solo ayudan en la parte de un albergue o de una vivienda, sino también en cuanto a la salud, cuestiones migratorias, Sí. legales. Y esa parte también hay como organizaciones de ciertos abogados de migración que les pueden ayudar supongo, en esa área. Sí, son abogados que se especializan a trabajar con familias de bajos recursos o con individuales de bajos recursos, y ellos no cobran una cuota, o si la cobran es muy baja, entonces es accesible para las familias. En estos últimos 2 años estuve trabajando de mano con estas organizaciones para ayudar a las familias inmigrantes que han llegado a la ciudad, para que ellos puedan tener un permiso de trabajo, para que ellos puedan aplicar para su asilo y tener un caso. Y ellos les ayudan, los representan en la Corte de Inmigración también, y les ayudan a cualquier cosa. Cuestiones legales. Sí, exacto. Nosotros solo somos el punto de contacto que los contacta con esa organización, pero no es que nosotros hagamos el trabajo de inmigración. Claro, ustedes solo son el punto intermedio que los van a llevar a ese tipo de personas o organizaciones específicas, ¿no? ¿Qué tan fácil puede ser recibir este tipo de ayudas? La lista de espera a veces puede ser de mucho tiempo. Sí. Depende de la necesidad que esta persona tenga. Por ejemplo, si tienen unos niños, o sea, supongo que no pueden esperar demasiado tiempo, porque es muy común ver acá en las ciudades grandes de que personas que vienen, a veces les toca que a veces dormir o vivir en la calle, y es bien triste ver familias, padres de familias con sus hijos durmiendo en las calles, en los parques, he visto a veces, y es bien triste. Ese tipo de personas, ¿hay prioridad en este tipo de personas, ya sea por los niños o definitivamente es por orden que tienen que esperar? Hace 3 años yo te hubiera dicho que sí, que son prioridad y son casi inmediatamente, esa misma noche les dan la vivienda. Ahora, como estamos con la crisis que hay, eso ha cambiado. Ahora hay una lista de espera de más de 500 familias en esa lista. Wow. Y dependiendo la prioridad de ellos, si tienen un niño que tiene alguna enfermedad o algo de emergencia, que el niño no puede estar viviendo en casa de un amigo o en casa de un familiar, entonces eso es prioridad. Si hay una persona que tiene una persona que tiene una disabilidad, que necesite vivienda inmediata, también esa es una prioridad. Otras prioridades son familias que están huyendo de un caso de violencia doméstica, o una persona que tal vez que su casa se incendió o se inundó, están sin hogar. Esas son familias de prioridad. Oh, wow. Esas son algunas de las categorías, pero lo que estamos viendo es que la mayoría de familias caen en la misma categoría. Entonces están bajo una lista de espera. Tiene sentido. Sí, puede tomar de una noche a más o menos 15 días para que los puedan referir a un albergue. ¿Y todas las familias que van a buscar ayuda en esta organización donde tú estás, necesariamente tienen que ser familias y con hijos, o puede ser una persona, ya sea una mujer sola, un hombre solo que necesite ayuda, o solo ustedes atienden a familias? Son 2 diferentes programas. Hay 2 programas. Hay un albergue para individuales que se les llama Individual Shelters, y ellos tienen sus propias reglas, sus propios métodos, como el cliente o el residente entra al albergue. Y está la otra rama que es de familia, que es más que todo en la que yo trabajo, pero sí he trabajado también en la de
individuales. ¿Nos puedes comentar experiencias, ya seas tuyas o qué tipo de situaciones has podido percibir en estas Sí. personas? La mayoría de familias cuando entran el primer día no tienen comida. Algunas no tienen ropa, tienen solo ropa para ese día, no tienen pamper, no tienen leche para los niños. Y allí es que entramos nosotros a proveerles todo esto. Se les puede proveer pamper, comida, leche o fórmula para los niños, ropa, cualquier ayuda inmediata que ellos necesitan se provee esa misma noche. Y de allí con los días hacemos la entrevista que se le llama intake, y allí uno analiza y hace preguntas para ver qué exactamente necesita la familia, en qué área tenemos que comenzar. La mayoría de familias, todos necesitan vivienda, obviamente. La mayoría necesita un empleo. Las necesidades básicas, ¿no? Uh-huh. Vivienda, alimentación, salud y, por supuesto, empleo. Sí. Y ahí donde entra la otra parte, ¿hasta cuándo dejan de ayudarles? Hace 2 meses entró una nueva póliza que las familias solo pueden estar 6 meses en el albergue. Hace 3 años no era así. Hace 3 años no había un límite. Era hasta que la familia encontrara un lugar seguro donde mudarse. Y un sustento, un trabajo para tener ese sustento. Sí, pero por la crisis que hay ahora, el tiempo es 6 meses. La familia tiene 6 meses y puede ser que les den una opción para estar un poco más de tiempo, otros 3 meses, pero hay que aplicar y tiene que tener un motivo, ya sea por una enfermedad o si hay una crisis psicológica, o si hay un niño que necesite, que la mamá no pueda trabajar porque lo tiene que cuidar, o etcétera. Claro, son personas específicas, porque una persona que esté bien físicamente, pues obviamente en menos de 6 meses creo que es un tiempo promedio o bueno para encontrar un empleo acá en Estados Unidos y luego... Eso pensaría uno, pero en muchos de los casos no es así. En realidad 6 meses no es lo suficiente para que una familia se pueda estabilizar. Más si es una familia nueva al sistema de Estados Unidos, como son la mayoría de inmigrantes, claro, porque ellos están acostumbrados a su moneda de su país, están acostumbrados a tal vez pagar renta una vez al mes, una vez cada ciertos meses, y aquí se paga renta una vez al mes. No están acostumbrados a los precios altos que hay aquí en Estados Unidos. No, lo que quise decir es que, por ejemplo, en 6 meses creo que a veces... O sea, hay un tiempo promedio para poder encontrar un empleo. Yo sé que a veces pueden pasar unos años y la situación económica es bien difícil, hablándolo para una familia que ya hay hijos. Obviamente ya los gastos son muy caros y en la ciudad de Boston, pues, obviamente las cosas son muy caras, la renta, la salud, la alimentación, el vestuario, son servicios básicos que son bien caros. Sí. Y, o sea, aunque tengan empleo, cuesta a veces salir. Sí. Pero al menos ya tienen la base como para seguir ese proceso. Exacto. De superación acá en Estados Unidos. Sí, en realidad es una base muy, muy buena y muchas de las familias han sido muy privilegiados que llegaron y se les pudo dar esta ayuda. Porque pues uno como inmigrante conoce a muchas otras familias que no fue esa la situación. Incluso la de uno fue muy diferente y tuvimos que vivir con familias en las salas, dormir con primos, con mucha gente en los hogares. Y estas familias, aunque la situación es incómoda porque vivir en un hotel por 6 meses con un espacio muy reducido, sin poder cocinar, es difícil, pero es un espacio privado. Vemos muchos casos y cada familia tiene su historia de cómo llegó a ese momento en lo que están y cómo fue que ellos llegaron a esa situación. No es que la gente quiera, porque muchas veces ese es el concepto de los albergues, que la gente va solo por recibir ayuda y por aprovecharse. Pero las historias que escuchamos y que vemos dicen lo contrario, que las familias en realidad no quieren estar allí. Claro,
siempre hay un porcentaje pequeño de familias que tal vez sí. Que puede aprovechar. Sí, pero la mayoría no quieren estar en esa situación porque quieren Es estar en un incómodo. lugar seguro, estable, tener sus hijos en escuelas por un largo tiempo, no por un corto tiempo. Y otra cosa que se me olvidó mencionar es que el Estado, antes de que las familias entren al albergue, les dicen que ellos los pueden mover en cualquier momento. Digamos, Que no hay seguridad que los vayan no hay a tener seguridad. en este lapso de 3 meses, de 6 meses. Exacto, o incluso del lugar, de la localidad. Localización. Exacto. Entonces, el Estado les dice, mira, si a o b motivo necesitamos este apartamento, este cuarto de hotel mañana, te vamos a tener que mover a media hora, 1 hora de aquí. Wow. Entonces, las familias saben eso, que en cualquier momento el Estado puede moverlos por A o B motivo. Claro, no lo van a hacer solo por hacerlo, tiene que ser por una emergencia, pero eso significa que van a tener que mover a sus niños de escuela, a toda su comunidad que ellos habían creado alrededor de ellos. Si tienen un empleo, van a tener que transportarse de otra ciudad a donde está su empleo ahora. Claro, es bien triste. Tú hablabas de que tú escuchas muchas historias de estas personas que vienen encima con muchas situaciones. Y la otra vez, el otro día estábamos hablando, bueno, tú mencionabas una historia creo que de una familia haitiana que había venido porque su hija o su hijo tenía una enfermedad y luego ella se dio cuenta que tenía otra enfermedad. ¿Me puedes comentar de nuevo esa historia? Sí. La verdad que me parece una historia bien triste son historias que tú escuchas en ese lugar. Cuéntanos de nuevo cuál es esa historia. Bueno, para las personas. Sí. Fue una historia que a mí me impactó mucho y me tocó mucho y formó mucho la persona que ahora soy como supervisora, como trabajadora, porque esta familia era de Cabo Verde. La mamá y su hija vinieron para estar 1 mes aquí, lo máximo, porque la niña necesitaba un tratamiento porque tenía una enfermedad. En Cabo Verde no tenían ese tratamiento, entonces ellos tenían que venir aquí, se iban a estar con unos familiares por 1 mes, ese era el plan, y después regresarse a su país. La niña era ciudadana, era nacida aquí, y ella tenía una visa una visa de turista, para estar corto tiempo. La mamá. La mamá. En el transcurso del mes, la mamá se puso muy grave, terminó en el hospital por varios días, fue diagnosticada con cáncer, ella tenía cáncer en el estómago. Wow. La enfermedad avanzó muy rápido y los familiares no la podían tener más de 1 mes donde ella vivía. Entonces ella se quedó sin hogar. Aquí no tenía nada más que esa familia que no, por algún motivo no podían, que no le podían dar más ayuda más que 1 mes. Entonces ella buscó ayuda del Estado para un albergue y allí fue que yo la conocí, porque en ese tiempo yo estaba trabajando directamente con ella. Incluso hubo una persona que trabajó con la familia anteriormente, pero porque el caso era muy fuerte, muy fuerte emocionalmente, porque uno podía ver cómo ella iba y cómo la enfermedad iba progresando y se miraba el cambio físico de ella. Y se miraba que su niña no lo entendía muchas veces. Muchas veces ella no podía cuidar de su niña porque no tenía las fuerzas. Y la niña lo más que tenía eran 7 años. Entonces la niña tenía mucha energía, quería tener su mamá como era antes, que jugaba con ella, que hacía diferentes actividades con ella y ahora ya no podía. Entonces este caso era muy difícil emocionalmente. Ver eso. Y a mí me interesó mucho y yo me ofrecí a trabajar con ella. Ella hablaba portugués y yo hablo español y en lo que más o menos nos entendíamos, llegamos a formar una relación muy bonita. Nunca pasó de lo profesional, siempre era profesional, pero
Era una conexión muy, muy bonita la que formamos. Creo que cualquier persona puede conmoverse emocionalmente por personas que necesitan ayuda, ¿no? Pero ustedes parece que tienen ciertas limitaciones Sí, o restricciones para no involucrarse demasiado con estas sí. personas, ¿no? Y aparte, pues, con tu experiencia y con tu estudio, tú sabes que tampoco puedes involucrarte emocionalmente porque también te puede afectar a ti, ¿no? Ujú. Sí, claro. Creo que de cierta forma o cierto nivel uno siempre se involucra emocionalmente con las familias y por eso siempre digo que este caso me marcó mucho porque pude ver que mi ayuda impactó mucho los últimos días que esta familia tuvo o que esta mamá tuvo. Ella luchó mucho, aunque la enfermedad siguió fuerte, ella luchó hasta el final por asegurarse que su hija estuviera cómoda, estuviera segura aquí. Wow. Y al final logramos que ella se fuera a un apartamento permanente sin pagar ningún tipo de renta ni ningún tipo de bill para que ella pudiera seguir su tratamiento de quimioterapia y radiación. Lastimosamente no duró mucho tiempo viviendo allí y ella falleció. Y Wow. fue muy difícil escuchar esa Wow. noticia. En ese momento ella ya había salido del albergue, yo ya no estaba trabajando con ella, pero sí me llegó la noticia que ella había fallecido y fue muy difícil porque yo sabía que en realidad esa niña solo la tenía a ella y a su papá, pero el papá vivía en Cabo Verde. Entonces no sé cómo terminaron las cosas, no sé dónde está la niña por motivos profesionales. Solo me dijeron la noticia que ella había fallecido. Pero me quedó un buen sabor de boca, como le decimos. Mal sabor de boca. Sí, O pero sabor lo de boca. Okay. contrario, no sé. Okay. Porque Te marcó la historia. sí, me marcó y sé que los últimos días de ella fueron, ella estuvo en un lugar cómodo, en un lugar que ella pudo llamar hogar y que su niña se estableció en una ciudad, en una escuela y estuvieron muy bien a pesar de lo que pasó, pero yo sé que ella se sentía muy contenta por saber que su niña tenía esa estabilidad que en el albergue en realidad no se puede tener. Claro, wow, qué historia impactante, ¿no? Esperemos que esa niña esté bien Sí. y pues lamentablemente el caso. ¿Y qué otro tipo de historias has escuchado? Supongo que también cuestiones familiares Sí. mencionabas de mujeres que reciben violencia doméstica. Ujú. Seguramente has de tener casos particulares de Sí. personas que quizás han sufrido Sí. de esa. ¿Alguna historia acerca de mujeres de ese Sí. tipo? Sí. Trabajo mucho con mujeres o también hombres que han pasado por violencia doméstica, que han sido muy Los maltratados. hombres. Sí, también hay hombres que Oye, han pasado. empecemos por ahí porque eso no me lo esperaba, pero me acabas de dar un baño de agua con agua hielo. ¿En Sí, serio? Ok. sí, ¿Nos puedes sí. comentar, por ejemplo, Sí, historias, algo así? claro. La estadística es un poco más baja de los hombres que pasan por este trauma, pero es igual alto. Lo que pasa es que mucho hombre no lo dice por el mismo ego, por Vergüenza. vergüenza, exactamente. Ujú. Pero sí hemos recibido casos de hombres que han llegado con sus bebés, tienen la custodia de sus hijos porque la pareja o la expareja es una persona violenta Wow. y necesitan refugio, están huyendo de estas personas y necesitan un lugar donde no los puedan encontrar. Y allí es donde entramos nosotros y les ayudamos a mantenerlos seguros. Si llegara a pasar una crisis o la persona que es violenta se llegara a enterar de dónde está la familia, hay que trasladarlos a otro lugar. Pero sí, la mayoría de veces nuestra responsabilidad es que la familia esté seguro, trasladarlos a un lugar nuevo
Y si hay que llamar a la policía, se llama, pero ya si hay alguna demanda o cualquier restricción, la familia tiene que tomar la iniciativa para hacerlo Yes. y nosotros ayudamos en todo. Les decimos dónde hay que ir, qué hay que hacer. También en la área psicológica se ayuda mucho porque la estadística de trauma en niños y en adultos cuando pasan una situación de violencia doméstica es muy alta y marca mucho las vidas. Entonces ahí es donde entran los terapeutas, psicólogos, a ayudar a que la familia procese la información o el trauma que están pasando y que les afecte lo menos posible a largo plazo. Ok. ¿Han recibido de repente solo a niños? ¿O siempre tiene que estar un adulto? Sí, en la área que yo trabajo es un adulto con un niño. Tiene que ser un niño menos de 18 años o la persona tiene que estar embarazada esperando. Pero yo sé que hay otras organizaciones que sí reciben a niños que son solo niños Huérfanos, por ejemplo, ¿no? huérfanos o que han huido de casa por maltrato o cualquier situación que pueda estar pasando para quedar solos. Ok. Con esta parte de los inmigrantes venezolanos, ¿qué experiencia o qué nos puede comentar de... Ya sabemos que se han venido mucho por la situación política, que no vamos a mencionarla, sino la parte de la ayuda. ¿Sí? Tú dices que han llegado muchísimos venezolanos a este tipo de organizaciones. Sí. ¿Te has encontrado con este tipo de personas violentas, criminales que se han topado ahí en la organización o no han tenido experiencia con este tipo de personas? Eh, no, por lo general no. Por lo general, en realidad, son personas que Sí uno se necesitan puede ayuda. identificar mucho como inmigrante, que vienen a buscar un futuro mejor para su familia. Muchos han pasado muchas cosas en el trayecto de venir de su país para Claro, acá. He escuchado historias de muchas violaciones. Muchos han quedado embarazadas en en el el camino. trayecto de Wow. venir y han perdido los bebés o han perdido un hermano, una hermana, una pareja porque han muerto de hambre o han muerto que los han asesinado en el trayecto de venir de su país hacia Estados Unidos. Y esas personas son las que también, aparte de ayuda económica y demás ayudas, la psicológica, ¿no? Porque Sí, no es fácil experimentar ese no. tipo de sufrimiento emocional, ¿no? Sí, es muy difícil y yo siempre digo que los inmigrantes somos muy fuertes porque venir a un país que no es de nuestra cultura, que no es nuestro idioma, es muy difícil. Aparte de eso, tener que pasar la trayectoria de venir muchas veces caminando o de diferentes situaciones es muy difícil. Tuve una clienta hondureña que ella en el trayecto de venir a Estados Unidos, ella vino en ese famoso tren de México, Okay. eh, El tren, ¿cómo le llaman? El tren de la muerte. algo así creo, Es la bestia. la bestia. Ok. En ese tren ella por querer subirse perdió una pierna. Llegó esa persona ahí. Sí. Wow. Ya ella cuando llegó con nosotros, ella ya tenía un tiempo sin su pierna, pero es un trauma muy grande que ya tuvo que pasar mucha ayuda psicológica para asimilarlo y entender que esa era su realidad. Wow. Qué Pero triste. fue muy triste porque fue por buscar un mejor futuro. Y pues no Wow. puedo dar muchos Claro, detalles de su obviamente. caso, pero es una persona que pasó mucho y aún así salió adelante. Ahora ella ya está viviendo en una vivienda segura con su familia y trabaja, ella Wow. cuida de su niña, o sea, es una persona muy Luchadora. exitosa, Wow. luchadora y no dejó que esa situación que pasó
La derrumbara. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia en realidad que miro entre una familia inmigrante a una familia local. Que nosotros los inmigrantes tenemos ese espíritu de Fortaleza. luchar. Correcto. Somos muy fuertes desde el niño más chiquitito ya trae esa fuerza y esa valentía. Tú que te estás mencionando muchos casos bien tristes, ahora quiero hacerte una pregunta personal a ti. Sí. Tú trabajando y estar en medio de todas estas situaciones difíciles, ¿cómo haces para que a ti no te afecte emocionalmente? Es difícil. Los primeros años fueron muy difíciles porque uno llega a casa, uno llega a una casa calientita o una casa que tiene aire, llega a comida, que hay comida en abundancia, llega a totalmente otra realidad de lo que tú estás viendo todos los días por 8 horas. Entonces es difícil no sentirse culpable por tener esos privilegios. Pero a la misma vez me ha ayudado a ser muy agradecida por lo que Dios ha proveído en mi familia, por lo duro que han trabajado mis papás y por lo que ellos me han podido dar. Pero sí, los primeros años fue muy difícil y yo estuve en unas terapias de psicología para procesar toda la información. Hay un término que se llama third person PTSD. Entonces, que es como hay traumas que pueden ser pasados a la tercera persona, aunque yo no lo haya vivido, pero solo escucharlo, imaginarlo puede causar un cierto trauma. Claro que no al nivel que la persona que lo vivió, pero todavía causa un trauma. Perfecto. Y yo pasé mucho por eso, por todas las historias que había escuchado y también batallando como con esa culpabilidad. Pero entendí que ese es mi trabajo, es mi vida profesional. Y tengo que separar mi vida profesional con mi vida personal, porque no soy la misma en el trabajo y no soy la misma en casa. Entonces, tuve que aprender a que mi mente dejara el trabajo en el trabajo y las cosas de casa en casa. No es perfecto hasta el día de ahora. Hay historias y hay días que llego a casa y me siento terrible, me siento mal emocionalmente. Mi trabajo no es físico, pero es mental, es muy fuerte mental. Mentalmente, cansado, exacto. agotador. Exacto. Entonces, cada cierto tiempo también trato de tomar como unas vacaciones o un break de mi trabajo para no llegar a un punto de yo pasar una crisis. Y eso es difícil muchas veces, llegar a un nivel de uno conocerse mucho a sí mismo emocionalmente para saber cuándo llega ese momento que ya. Sí, porque no es lo mismo saber cuestiones de psicología, de terapia, de etcétera, que al experimentar todas estas emociones, ¿no? Y poder como controlarlas, trabajarlas para que al llegar a tu casa pues no te robe esa energía y puedas continuar con tu vida secular, ¿verdad? Sin que tu trabajo interfiera. Ellos nos ayudan a cómo no llegar con todas estas emociones. En inglés se le dicen emotional baggage, como una bolsa de emociones. No llegar con todo esto a casa y no afectar a las personas que están en nuestra vida personal. Entonces la agencia donde trabajo ayuda mucho en esa área porque saben que esto es uno de los motivos por qué no mucha gente puede trabajar en el sistema, en este sistema, porque se escuchan muchas cosas. Uno trabaja con clientes que tienen diferentes personalidades. Algunas veces las personalidades son muy explosivas y muchas veces nosotros representamos a la sociedad, representamos al sistema
corrupto en el que estamos. Y ellos muchas veces demuestran su ira con nosotros, a pesar que no tenemos nada que ver, no estamos para ayudarles, pero la impotencia de ellos poder salir adelante muchas veces lo demuestran de esa manera. Entonces, llegar a un punto de entender que muchas veces la ira de ellos no es contra uno personalmente, sino contra el sistema Claro. o contra la situación en la que están pasando, es muy difícil. Y allí es donde entra mi estudio. Yo poder entender eso y procesarlo y no tomar las cosas profesionales. Personales. Sí, y todo eso me ha ayudado a la posición en la que estoy ahora, que es, tengo un equipo de 7 personas, de 7 compañeros de trabajo y los superviso a asegurarme que ellos estén trabajando con las familias, que se estén reuniendo, que lleven toda la información correcta. Y que no les afecte también este tipo de problemas a ellos, ¿verdad? Exacto. Muchas veces en las supervisiones que tenemos semanalmente, yo siento que estoy como en una sesión de terapia, porque muchas veces yo los tengo que guiar a ellos a entender estas emociones y a trabajarlas, a poder madurar emocionalmente. Claro, no soy profesional y eso siempre lo digo, que no lo soy, pero hablo a través de mis experiencias y de lo que a mí me ha ayudado. Oh, excelente. Todas las historias que mencionas son impactantes. ¿Tienes otra historia que quieras compartirnos? Sí, tengo una historia que igual me impactó mucho y fue muy difícil trabajar con esta clienta o esta persona. Ustedes les llaman clientes a todas las personas que llegan, ¿no? Sí. Quizás las personas lo van como malinterpretar, pero por alguna razón ustedes se refieren así, ¿no? Sí, por motivos de profesionalismo. Ok. Sí. No vayan a interpretar porque, No. o sea, es una ayuda que se les da a estas personas, pero sí, bueno. Se puede decir clientes o familias, pero cuando es individualmente de la persona adulta se le dice cliente. Ok, perdón. Sí. Tuve esta clienta que ella al llegar al albergue estaba su bebé de 1 mes, si no me equivoco. Oh, recién. Llegó recién teniendo el bebé. ¿Era un inmigrante o persona local? No, era persona local, era una ciudadana. Ok. Y ella anteriormente había tenido muchas adicciones a diferentes tipos de drogas. En el transcurso de ella tener su bebé, ella estuvo limpia, no estaba consumiendo ningún tipo de droga. Y cuando el bebé nació, también ella se mantuvo limpia. Pero pasó una tragedia que el bebé de ella tenía una enfermedad y falleció a los 2 meses. Falleció mientras que ella estaba durmiendo y el bebé falleció en su cuna. No. Y eso fue adentro del albergue. Wow. Yo llegué a trabajar con esta familia después que pasó todo esto. ¿Qué pasó con el bebé? ¿Estaba enfermo? ¿Le pasaba algo? Era una enfermedad y murió repentinamente el bebé. Pero ¿por qué ese niño no estaba en el hospital si estaba enfermo? No sé. No nos dieron mucha información en realidad en el hospital. Solo nos dijeron que fue una muerte repentina, fue causas naturales, no fue nada más, fue causas naturales y el bebé falleció en el albergue. En este tiempo era el tiempo del COVID también, entonces eso no ayudó porque nosotros estuvimos trabajando de casa más de 1 año sin ver a nuestros clientes en persona. Fue todo digital, era por teléfono o por Zoom. Oh, wow. Entonces no ayudó que fue en esta temporada de que estábamos todos aislados. Esta clienta pasó un trauma súper grande porque ella obviamente fue la que encontró a su bebé muerto, Claro. la que tuvo que llamar al 911 y todo eso. Wow. Esto causó que ella caera otra vez en las drogas y regresó a Depresión. ese mundo, sí. Y ¿Se dejó ayudar después o ya no pudieron hacer nada ustedes por ella?
eso fue la parte triste y la parte donde mi trabajo no, algo que no, No te permiten o no te dejan. no me permiten y tampoco me siento muy orgullosa porque al ella no tener un bebé, a ella no tener un niño de menos de 18 Como un años, motivo por ser mejor. la tuvimos que sacar del albergue. Oh, Y ella estaba pasando por una temporada horrible en su vida que colapsó otra vez en las drogas, en el alcohol. Yo incluso una vez fui a hacer una inspección porque estábamos preocupados por ella porque no nos contestaba y fui con una compañera de trabajo y el apartamento estaba destrozado, había comida muy vieja por todos lados, todo desordenado, claro. olía como a químicos, a la droga que estaba consumiendo, había jeringas por el piso, Wow. se miraba Era una que persona adicta. exactamente, pero por ella no tener un niño de menos de 18 años, ella ya no cualificaba para estar en el albergue y tuvimos que sacarla legalmente, tuvimos que ir a corte a explicarle a un juez porque ella ya no podía vivir allí. Obviamente no es algo que yo personalmente quería hacer, incluso mis superiores, no era algo que la Correcto. agencia quería hacer, pero hay ciertas pólizas y reglas que hay Correcto. que Nada seguir. más que supongo que ustedes, como organización, ustedes pueden referirlos a otro tipo de Sí. organización. No es que ustedes los dejan ya Sí, como... yo fui la que le di esas referencias a albergues para individuales, donde Ujú. ella podía ir, que si ella quería tomar la decisión de estar sobria otra vez, habían diferentes casas o programas donde ella podía ir que la podían ayudar a salir de la adicción. Lamentablemente ella en ese momento no estaba abierta a esas posibilidades y ella se presentó muy agresiva hacia mí y Wow. tuvimos que llamar a la policía porque fue Claro, una entiendo. experiencia incómoda. Personas así con tipos de adicciones, pues sabemos Sí, que no razonan sí, muy bien. sí, exacto. Y fue muy triste en realidad porque tuvieron que sacarla con la ayuda de la policía porque ella no quería abandonar el lugar. Claro. Entonces fue una experiencia muy, muy triste Aparte que que se creó como un trauma, porque ahí fue donde sí, pasó esa situación con su bebé, ¿verdad? exacto. Por eso ella estaba tan vinculada con el lugar emocionalmente, Ujú, porque ella sentía que el bebé a cierto punto estaba allí. Incluso mm. ella me decía que ella tenía muñecos y que ella Jugaban juntos o algo. sí, en su momento de estar bajo los efectos de la droga, ella decía que podía ver que el bebé le hablaba y era el muñeco que ella decía. Entonces ella entró en este episodio, en inglés se le dice manic, Mm. manic episode, donde ella pensaba que su niño estaba en el apartamento, que le hablaba, que ella lo podía ver. Entonces ella se trató de ayudar mucho en la área de la psicología, referirla a personas especializadas, pero si alguien no quiere cambiar o no quiere recibir la ayuda, es muy difícil ayudarla. Wow. Para ir terminando, ¿hay algunas palabras, consejos, tips que tú le quieras dar a las Sí. personas, por ejemplo, de tu ciudad, de que Ujú. necesitan ayuda o algo? ¿Qué les podrías mencionar o Sí, decirles? sí. Pues como dije al principio, que busquen en Google la oficina más cercana de DTA y ¿Cómo allí, se, dígalo en español para que ellos, sí, porque seguramente muchas personas que vienen no saben inglés, entonces, sí, es DTA. desde Si A. buscan en Google dónde está una oficina de DTA, allí eso va a salir. Eso es en la área de Massachusetts, es Ujú. todo el estado. Ok. En la área, en diferentes estados, en realidad no estoy muy, no estoy muy al tanto del nombre Familiarizada de con las la... otras, pero Exacto. seguramente cada estado
podría tener sus Sí, su ayudas, programa. sus programas Sí, sociales. sí, definitivamente todos los estados lo tienen. Hay algunos estados que no tienen tal vez tantos recursos para los albergues, entonces es un poco más difícil, pero si usted contacta a su ciudad, la alcaldía, ellos ahí le pueden dar más información, o si también en el hospital se contacta con una trabajadora social, ellos tienen la información, cómo referirlos y dónde llamar. Hay que preguntar, porque Exacto. preguntando se llega a Roma, Sí. diría un dicho en mi país, ¿no? Exacto. La verdad, sí, Sí. excelente. Gracias por tu tiempo. La verdad me ha impactado mucho las historias y de nuevo te felicito por la labor que estás haciendo y te deseo lo mejor de los éxitos en tu Muchas trabajo. gracias. Muchas gracias. Okay. Bueno, esto fue todo. Gracias por ver este episodio. Recuerden suscribirse, compartir esta historia con sus personas, con sus amigos, familiares, etcétera. Yo sé que les pueden ayudar y personas que viven alrededor del área de Massachusetts, pues ya saben, ya tienen unos tips ahí para buscar ciertas ayudas. Y así que nos vemos a la próxima. Chao.